Cartas sobre la Mesa. Un espacio, por supuesto, plural, donde no se nos escapa absolutamente nada. Hablamos de política, de sociología, de economía, de cultura, de todos los temas que, por supuesto, a usted les interesa, pero además de una manera seria, con gente que sabe. Y eso es un elemento central. Quiero hacer un paréntesis simplemente a la nota que hacía Henry. Qué difícil debe ser para Evo comerse unas cuantas cucharitas de su propia sopa, ¿no? Cuán difícil debe decir, oye, yo he creado esto, yo he subordinado a las instancias estatales, al poder electoral, al poder judicial, a la altura y semejanza del poder ejecutivo, y ahora, pues, le toca estar en el otro lado. Paradojas de la vida. Mi abuela diría karma. Pero quiero hablar sobre algunos otros temas que mi abuela también tocaba, con muchísima recurrencia. Por ejemplo, la industrialización. Algo que mi abuela esperaba siempre, de manera afanada. Y tengo a alguien muy especial para hablar de temas económicos esta noche. Está con nosotros el economista Gonzalo Chávez, quien ha aceptado estar en Cartas sobre la Mesa y nos sentimos muy complacidos de que así sea. Gonzalo, gracias por venir. No, muchas gracias por tu invitación. Gonzalo, antes de entrar al tema de la industrialización, sí, que pareciera ser el pivote, la bandera sí, larga de horizonte política y económica que tiene el gobierno, le daremos un vistacito al tema económico, porque me da la impresión de que muy en pecho erguido, el presidente Arce la anterior semana nos ha dicho cosas que sí están reflejadas en algunos índices macroeconómicos en el nivel mundial, y que indudablemente nos pueden decir que la economía boliviana va algo así. A ver, ¿qué opinas? Charlaremos primero sobre el tema del crecimiento económico. Estamos viviendo uno de los crecimientos, por lo menos entre los 3, 4 más importantes que tiene la región. Depende con quién te comparas, ¿no? Eso siempre es importante saber. O sea, mira, el tema del crecimiento hay que verlo en una perspectiva más de largo plazo. El crecimiento boliviano en el 2013 fue 6.8% al año. Crecimiento más alto que alcanzamos. A partir de eso se produjo una desaceleración sistemática, 5, 4, y el 2019, inclusive antes todavía de la crisis política y la pandemia, el crecimiento ya era 2%. Eso es el 2019. Llega el 20, con toda la crisis que vivimos del tema del COVID, nos vamos a menos 9%, y de ahí hubo un rebote estadístico que se llama, porque imagínate la economía boliviana como un edificio de 40 pisos. Cuando estás creciendo, estás sobre la planta baja, y si creces de 3 a 4 subes un piso, si creces de 4 a 6, 2 pisos, pero vas subiendo. En este caso, el 2021 bajamos al sótano menos 9. Entonces caímos menos 9, y el 2021, cuando ya entra el gobierno de Arce Catacora, rebotamos a 6. Para ponerlo sencillo, por lo menos, digamos, para no contrariar a la gente del gobierno, vamos a hacer la aritmética de Plaza Sésamo. Menos 9 más 6, ¿cuánto es? Menos 3. Entonces significa que el 2021 rebotamos a menos 3. Todavía no llegamos al piso, digamos, siquiera de planta baja el 2021. El 2022 crecimos 3. Menos 3 más 3, 0, o sea, llegamos a planta baja. Y después crecimos, ahora vamos a crecer alrededor de 2,5%. Entonces el crecimiento viene languideciendo desde el 2003, esta crisis no ha comenzado ayer. Y por supuesto, el gobierno siempre utiliza la métrica de la vanidad, ¿no es cierto? Entonces, siempre le encuentra alguna comparación que te haga parecer que te está yendo muy bien. Dice, bueno, hemos crecido más que, o estamos creciendo casi como Brasil y Paraguay. Pero no te dice que Brasil tiene un PIB de 1.7 trillones de millones de dólares y Bolivia tiene 40.000 millones de dólares. O sea, nosotros somos chiquitísimos. Entonces, cuando Brasil crece 1 o 2%, crece 10 veces Bolivia. Entonces, si Bolivia crece 1%, crece pues 4.000 millones, 400 millones. Entonces, las comparaciones esas, si bien puede el inflar el ego nacionalista de, mira, igual que Brasil, no son comparables, son peras con manzanas. Tú tienes que compararte con Paraguay.
que es una economía del 4.5 de crecimiento. De crecimientos parecidos, que tienen un PIB parecido, son economías muy parecidas. Entonces, esta métrica de la vanidad sobre el crecimiento, además no te muestra que ahora estás creciendo con deuda, que estás creciendo con déficit público y ya no tienes el excedente económico que te hacía crecer en el pasado. Y la economía viene hacia abajo, aunque el gobierno saque todas las plumas de ganso que quieras, pero el crecimiento está en decrecida, ¿no? A riesgo de ofender a Plaza Sésamo y al Conde Contar, ¿te acuerdas del Conde Contar, sí, claro. ¿no? Que es la aritmética que se utilizaba. Hay otro datito que ha hecho inflar el pecho al gobierno y es el datito del manejo de la inflación. ¿No? Caramba, somos el país de la región que maneja mejor la inflación. Y si nos comparamos con los vecinos, doble estrellita. Claro, por supuesto, ahí es otra vez viene el narcisismo macroeconómico, ¿no? Te miras al espejo y dices, mira qué hermoso soy, te das ojitos, besitos, te mandas saluditos y dices, mira, lo estoy haciendo maravillosamente. Te hablan de la inflación más baja de América Latina y inclusive del mundo, pero no te dicen que es una inflación insostenible, que es una inflación que se basa en un subsidio, que el año pasado hidrocarburos llegó a 1.700 millones de dólares y en alimentos a 400 millones de dólares. Es una inflación prestada, es una inflación artificial, es una inflación reprimida y no controlada. Entonces, está por debajo de eso, hay unos tumores gigantescos en el cuerpo económico. Todos los indicadores que el gobierno utiliza, me recuerda mucho me recuerda mucho al doctor House. ¿No es cierto? Cuando un paciente va al doctor House, lo atienden los juniors, ¿no? Y bueno, le hacen el análisis de sangre, no, mira, el crecimiento está bien nomás, le hacen el análisis de orina, no, la inflación está nomás baja, le toman la temperatura, no, el desempleo, pucha, mira, no está tan complicado. Y van donde el doctor House le dice, mira, no está mal el paciente, al contrario, comparado con América Latina, o sea, comparado con muertos como Venezuela y otros países, dice, mira, está bien. ¿Qué va a hacer el doctor House? Los va a cocachar a todos los juniors, le va a decir, oye, ¿han hecho la tomografía de esta persona, de esta economía? ¿No han visto el déficit público que hace 10 años tienen, que es un tumor de este tamaño de 7.5% del PIB? ¿No han visto que sus defensas económicas han bajado? Las reservas internacionales en 2014 estaban en 15.000 millones de dólares, han bajado a menos de 2.000 y eso no sabemos todavía. Eso te iba a decir, sí, no sé cuánto. Okay, entonces ha bajado. O sea, has creado una economía informal gigantesca, has inflado una burbuja de consumo gigantesca y lo peor, has matado con un talento suicida a la gallina de los huevos de oro, a la que te daba el excedente económico. Es decir, que sustentaba justamente los subsidios, la inversión pública, las canchas, o sea, toda la plata. Bolivia recibía el 2014 de lo que es la renta gasífera, de todo, impuestos, regalías, todo en un solo lugar, recibía 5.400 millones de dólares, porque exportábamos 6.600 millones de dólares. ¿A cuánto han bajado ahora? 3.000 nuestras exportaciones y el ingreso del Estado, del sector hidrocarburos, 2.289. O sea, han desaparecido del Estado boliviano 3.200 millones de dólares. Ha sido el imperialismo, es la conspiración de la derecha, es talento de los Chuquiago Boys, ¿no es cierto?, que han estado años con la cantaleta que el excedente económico, bien hidrocarburos, lo sembramos, hacemos política social, hacemos política industrial. Y, pequeño detalle, se olvidaron de buscar gas. Exactamente. Y no hay gas. Entonces, el excedente económico que sustentaba este modelo está en pedazos. Entonces, mantener una inflación baja como la están haciendo ya no da, porque los subsidios ya no tienes con qué pagarlos. El crecimiento no tiene inversión pública, por eso tienen dificultades. Y la tasa de desempleo, pues, es un chiste. Eso te iba a decir. Sí. A riesgo de no ser perverso, sí, con los datos que inflan sí, el pecho gubernamental. Sí. El desempleo. Tenemos una de las tasas más bajas de desempleo de la región. Una maravilla, pero lo que no te dicen es la segunda parte de esa afirmación, que es con la tasa de informalidad más grande del planeta. 80% de ese empleo es informal. En realidad no debería llamarse empleo, son estrategias de sobrevivencia. Son las personas que están vendiendo dulces en la esquina, son las personas que están vendiendo pollitos en la esquina. O sea, la informalidad es brutal. Precario, sin seguro social, sin seguro médico. O sea, han inflado
¿no es cierto?, el sector informal de manera brutal, y tú y yo de repente somos los únicos que tenemos un empleo informal. Aquí, si te das una vuelta aquí por la avenida, ¿no es cierto?, vas a encontrar al 80% de la gente que está sobreviviendo en el sector informal y que el gobierno se infla el pecho porque están vendiendo 4 dulces en la esquina, recibiendo miserias, y esa es la informalidad. Ahora bien, estos datos que los hemos escudriñado de alguna forma parecen estar adosados, adornados sobre un proyecto a largo plazo que parece ser el nuevo derrotero de la economía boliviana, ¿no?, de lo que deberíamos hablar los próximos años, la industrialización. Sí. Te decía a forma de broma, pero realmente mi papá y mi abuelo también estaban tan entusiasmados con la industrialización y la sustitución de importaciones. A ver, cuéntanos, ¿cómo va esto? Bueno, mira, el tema de la industrialización, como dices muy bien, a mí también me encuentran a veces mis abuelitos, mis tíos, personas más del pasado, y lo que te dicen, ¿sabes qué? Bolivia necesita industrializarse. Y estamos en ese rollo hace 200 años, ¿no es cierto? Y ahora el gobierno, en 17 años, ha vuelto a decir ese asunto. La industrialización es otro cuento chino, ¿no es cierto? Primero con un andamiaje conceptual congelado en los años 50, como es la sustitución de importaciones. Pero la industrialización tiene como la parte estatal y la parte privada, ¿no es cierto? Cuando uno va a ver el tema de la industrialización desde el Estado, se encuentra con algo que en algún momento va a entrar en los libros de economía de lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Porque dices, vamos a industrializar el norte de La Paz y vamos a invertir $300 millones en una planta de azúcar para endulzar la vida de todos los bolivianos gracias a la revolución. Y wow, qué maravilla. Y le meten los $300 millones. Cuando la fábrica está lista, se preguntan algo que probablemente en el primer curso de introducción a administración de empresas el alumno tiene que saber: oye, ¿y los insumos? ¿De dónde conseguimos, conseguimos la caña para hacer este asunto? Claro. Ah, pucha, sí, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Entonces ahí se vuelve. Entonces esa es la industrialización. Pero no contentos con eso, le meten $700 millones a la URIA, que es la otra idea, vamos a industrializar el gas y por fin, ¿no es cierto?, va a volver solo a la agricultura. Y le meten $700 millones. Y de repente, ¿y los insumos? El gas. No hay gas. El gas se producía 60 millones de metros cúbicos el año 2014 y ahora están produciendo menos de 35 millones. Y tienen que cerrar esa planta por un cierto tiempo, la última vez fue 3 meses. 3 meses. Para vender ese gas más caro a los argentinos. O sea, otra industrialización chuta. ¿No es cierto? Tú agarras la electricidad, que hablan con una barbaridad lo que han hecho con la electricidad. Han sobreinvertido. Bolivia tiene ahorita 3.614 megawatts de potencia de electricidad, porque han invertido en varias cosas, la electrificación del país, perfecto. Bolivia consume la mitad, 1.600, la mitad. Y si le pones una reserva a eso, digamos, porque siempre tiene que tener una reserva, vas a tener que sobran 1.600 megawatts, que no hay mercado. Como gran cosa anuncia que van a vender 160 megawatts, 60%, o sea, 10% de lo que sobra. Entonces, ahorita Bolivia, yo no sé dónde lo ponen, como no se puede guardar la electricidad en tu bolsillo, ¿no es cierto? O en un silo. En un silo, o sea, claro. Simplemente la electricidad está perdida y al año vamos a 4.149 sin mercados. Entonces esa es la industrialización chuta, ¿no es cierto?, que no tiene ni pies ni cabeza en lo que se hace, y ahí hay un montón de ideas, al igual que hace unos años atrás, te acordarás, el presidente Morales y su vicepresidente García Linera fueron a Carachipampa y hubo un acto donde entregaron los 3 primeros lingotes, ¿no es cierto?, que se está produciendo. Fueron a las lágrimas, porque justamente estaban haciendo lo que tu abuelita pidió hace 200 años atrás, y lo que en Inglaterra hicieron hace 300 años. Entonces, una emoción frente al lingote, ¿no es cierto?, brutal. Y producieron solamente esos 3 lingotes y no hubo nada más. Entonces, esa es la industrialización. Y ahora anuncian 150 empresas, anuncian una industria farmacéutica, ¿no es cierto?, que va a destruir probablemente la industria nacional, porque en la farmacia el paracetamol no es boliviano, y nadie produce paracetamol boliviano, es chino o es de la India.
llega en turriles, y aquí lo único que se hace en Bolivia, en casi la mayoría de América Latina, se hace maquila de remedios. Lo vuelven capsulitas, lo vuelven sobrecitos, ¿no es cierto? Porque la producción de esa química básica necesita escalas brutalmente grandes. Entonces el Estado quiere ensamblar paracetamol. Es una locura. Te va a matar además la industria farmacéutica, de lo que vamos a hablar a otro programa. Pero, a ver, Gonzalo, más allá de probablemente ciertas tendencias y anquilosamientos ideológicos, ¿por qué el gobierno te sigue levantando la bandera de la industrialización? Permíteme pensar de que en el fondo el gobierno no creo que no sepa de estos datos, no sabe que es un proyecto que está rendido por el tiempo y que no es el camino para reducir el déficit fiscal vía ingresos, porque ese parece ser el tiro, ¿verdad? El déficit fiscal no lo vamos a cortar ahorita por vía de recorte del gasto, tenemos que mejorarlo vía ingresos. ¿Por qué lo hace el gobierno? Bueno, yo creo que está más perdido que Adán en el Día de la Madre en temas de industrialización, porque está bien que uno quiere industrializarse, pero mucha agua ha pasado bajo el río de los conceptos que maneja, o sea, la industria. Porque el gobierno insiste en una industrialización, por ejemplo, de la urea o de lo que es los lingotes. Esa fue la industrialización, la primera revolución industrial. Eso lo hizo Inglaterra hace 300 años. 300 años. Ya ha pasado la segunda revolución industrial, manufacturas, la tercera revolución industrial, computadores, claro, y la cuarta revolución industrial que estamos ahora, que es inteligencia artificial. ¿No es cierto? Esto es lo que estamos viviendo ahorita. Y el gobierno quiere hacer, como subiendo una escalerita, la industrialización de los recursos naturales. Esto que alguna vez, cuando yo estaba aquí en la UMSA, nos enseñaban los viejos profesores de marxismo y te decían, lo que tenemos que generar es valor agregado. El tomate no puede quedarse como tomate, tiene que volverse lata para vender. Esta idea vieja de que la industrialización es como subiendo una escalerita y que poco a poco Bolivia, bueno, ya está en la urea, pasará a los plásticos, ya está en el lingote, vendrán los clavos, la calamina, y más o menos en unos 300 años más harás el automóvil. Ahora, ese concepto está muerto. Ahora, hay otros tipos de industrialización. Eso es lo que te iba a preguntar, es decir, para que esta tertulia que hemos tenido ahora no se convierta en una especie de paliza conceptual, teórica. ¿Cómo mejoramos el tema del ingreso? Bueno, mira, yo creo que hay muchísimas cosas que tú tienes que hacer. En primer lugar, la industrialización contemporánea es otra, ¿no es cierto? No es porque el gobierno, eso es lo que hace en el sector público, digamos. En el sector privado hace la famosa sustitución de importaciones y ha entregado a la gente $200 millones, ha regalado al 0.5% al año, ¿no es cierto? Pero no se puede hacer su industrialización simplemente dando plata. Yo tengo aquí los datos, por ejemplo, que la industria boliviana en un 72%, que esto es una cosa que ha hecho el BID, el 72% son industrias de comercio y servicios. La manufactura es 7%. Y el gobierno dice, estamos aumentando las exportaciones de manufacturas. ¿Sabes qué son esos? Básicamente es lo que el neandertal de varios siglos atrás hacía. Agarran el oro y lo vuelven un lingotito. Y eso se llama oro metálico. Y eso ya no es oro puro, sino es manufactura de oro. ¿No es cierto? O agarran lo que es la soya, le tiran una exprimida, ese bagazo se vuelve manufactura. Entonces es un cuento chino, o sea, no es, porque industrialización significa que los productos, y me he traído aquí yo un ejemplo, porque me voy a copiar de algunos que ya han tenido esto. Industrialización, ¿qué significa? Ideas en un producto. ¿Cuántas ideas hay detrás de este mineral? Muchísimas. ¿Pero cuántas? 10, 20. O sea, cómo sacarla, cómo limpiarla, cómo organizarla, cómo poderla usar y cómo venderla. Entonces, los productos son ideas que las colectividades saben. ¿Cuántas ideas hay en un celular? 1000 ideas en un celular. Entonces, Bolivia hace productos con 5, 6 ideas, ¿no es cierto? Y aquí otros países hacen con 1000 ideas un solo producto. Entonces, de lo que se trata es una industrialización, no de los recursos naturales, sino una industrialización para los recursos naturales, que implica, ¿no es cierto?, que Bolivia tiene que agarrar, con el caso del litio, de la plata que vuelva a surgir, esta tiene que ser la última frontera extractivista y la primera de puente a la cuarta revolución industrial. Sin duda.
Ha sido una muy buena idea invitarte, Gonzalo. Siempre bueno. es grato conversar contigo, No, y pues, siempre es lindo que nos ilustres, de verdad. No, pues, gracias. un gusto, un placer. Pero a la vez, muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nuestro tiempo se ha cumplido.